Por eso el día de hoy te traemos un top 7 con los juegos de Facebook más famosos que todos en algún momento de nuestras vidas jugamos, pero que ya no existen. ¡Comencemos! Número 7. Social War. Si fuiste uno de los afortunados de poder jugar a este juego de Facebook, sabrás que su temática principal era crear una base futurista en donde había robots, ejércitos, naves, aviones, personajes especiales, entre muchas cosas más que hicieron que este juego fuera tan querido por millones de personas en todo el mundo, incluyéndonos. Fue desarrollado y publicado por la empresa Social Point. Lastimosamente desapareció en 2017 debido a problemas con hackers que provocaron un bajón en las ganancias del famoso juego. Sin duda alguna, a muchos nos dejó increíbles recuerdos que obviamente nos gustaría volver a vivir. Número 6. Social Empires. La temática de este juego es muy similar a la de Social War, ya que también fue desarrollado por la empresa Social Point. Aquí, en vez de crear una base futurista, viajamos hasta el pasado, en donde nuestra meta es construir el mejor imperio de todos. Contábamos con infinidades de cosas como castillos, monstruos, dragones especiales, minijuegos, misiones, entre muchísimas cosas más que lograron que este juego fuera tan famoso, siendo jugado por millones de personas en todo el mundo. Lastimosamente también desapareció junto a Social War en el 2017 por la misma razón de problemas con hackers que provocaron un bajón en las ganancias de ambos juegos. Ahora te hacemos una pregunta. ¿Alguna vez jugaste este juego? Déjalo en los comentarios. Número 5. SimCity Social. SimCity era un juego en donde podías crear tu propia ciudad. Al ir haciendo misiones, subiendo de nivel o visitando a nuestros amigos en Facebook que también jugaban y tenían sus ciudades, ganábamos dinero y experiencia que nos ayudaban a comprar mejores construcciones, como edificios, restaurantes, parques, jugueterías, entre muchísimas cosas más. Era un juego muy adictivo que contaba con millones de usuarios activos mensualmente en todo el mundo. Fue desarrollado por Playfish, una empresa que fue comprada en el 2009 por Electronic Arts por $400 millones. Sin embargo, el 14 de junio del 2013, SimCity Social fue retirado de Facebook, un juego que siempre quedará en el recuerdo de muchísimas personas. Número 4. The Sims Social. Fue un videojuego de tiempo real desarrollado por Electronic Arts y Playfish, basado en el juego Los Sims. El juego permitió a los miembros de Facebook manejar una vida virtual, crearte a ti mismo, alimentarte, asearte, dormir y socializar con tus amigos. Pero no solo esto, el juego contaba con eventos de temporada en donde desbloqueaba artículos especiales. Esto era algo fantástico. Éramos millones de usuarios en todo el mundo que nos encantaba este juego. El 15 de abril del 2013, Electronic Arts anunció que el juego se cerraría de manera definitiva el 14 de junio del 2013. ¿Tuviste la oportunidad de jugar este juego alguna vez? Déjalo en los comentarios. Número 3. Restaurant City. Este juego te permitía ser dueño de tu propio restaurante. Poco a poco ibas subiendo de nivel y ganando monedas que servían para expandirlo, comprar artículos especiales, decorarlo como se te antojara. Jugarlo era una gran experiencia. En lo personal, lo que más me gustaba del juego era que podías decorar tu restaurante por dentro y por fuera, haciendo que tus amigos en Facebook que también lo jugaran vieran lo increíble que lo habías decorado. Fue cerrado el 29 de junio del 2012. Un juego que siempre quedará como uno de los mejores de Facebook. Número 2. Cityville. Fue un videojuego de tiempo real desarrollado por Zynga Studios. El juego atrajo a 100,000 jugadores el día de su publicación, haciendo que este fuese el lanzamiento más popular de Zynga, y para su primer aniversario ya contaba con más de 17.200.000 usuarios en todo el mundo, siendo el juego más popular de Facebook. El juego permitía a los jugadores convertirse en el alcalde, gobernador, presidente o lo que quieran de una ciudad virtual, así como de progresar y hacer crecer a la misma, desde abasteciendo un pequeño pueblo hasta gestionar una gran metrópoli. Podías comprar de todo: rascacielos, centros comerciales, parques, entre muchísimas pero muchísimas cosas más que hacían a este juego tan adictivo. No obstante su larga popularidad a lo largo de casi 5 años, la empresa Zynga anunció a mediados del mes de marzo del 2015 que ya no daría soporte ni mantenimiento a este juego y a sus servidores, por lo que fue retirado el 30 de abril del 2015. Número 1. Pexo City. Sin duda alguna, y nos atreveríamos a decir que incluso superando a Cityville, Pexo City fue uno de los juegos más populares de Facebook en todo el mundo.
Quizás no por el número de usuarios activo cada mes, pero sí por el número de personas que amaban a este juego. Fueron muchos los Facebook creados con el fin de solo poder jugar Pet Society. La temática del juego era crear tu propia mascota virtual, donde podías personalizarla a tu gusto. Aparte, tu mascota contaba con su propia casa, que jugando a minijuegos o subiendo de nivel podías comprar muebles, peceras, camas, baños, entre muchas cosas más para decorar tu casa y así convertirte en la mascota más popular entre los amigos que también jugaban a este juego. Ahora te preguntamos, ¿cuáles de estos juegos llegaste a jugar más y cuáles de estos juegos te gustaría que volvieran? Solo puedes elegir 3. Déjanos tu respuesta en los comentarios. Síguenos en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram, en donde siempre hacemos las mejores publicaciones del mundo. Si el video te ha gustado, no olvides suscribirte para más contenido así. Dale like para confirmarlo. Y aquí te dejamos 2 videos más que sabemos que te van a encantar.